John Belushi died today at 33 years old. John Belushi fue un genio de la comedia. John era ese tipo de personas que sabía muy bien cómo hacer reír a la gente. Los repugnantes personajes que creó en Colegio de Animales y en Los Hermanos Caradura fueron icónicos. John era brillante, los impresionaba a todos. La gente hacía todo lo posible por ver a Belushi. Le gustaba hacer feliz a las personas. Pero el 5 de marzo del año 1982 encontraron sin vida a John Belushi. Belushi died in a bungalow at the Chateau Marmont Hotel in Hollywood. John Belushi era conocido por los excesos, pero ¿fue este legendario apetito por el estilo de vida rock and roll más que solo un mito? Autopsias de Hollywood. John Belushi. El doctor Michael Hunter es un patólogo forense de renombre mundial. Ha realizado más de 4,000 autopsias para investigar y revelar las causas de muerte. Hoy es el médico forense en jefe de una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Aquí tengo el informe de la autopsia de John Belushi. De la información que hay en estas páginas lograré tener una idea de sus últimos días, horas y minutos. También podré determinar la causa exacta de su muerte de este joven y talentoso artista. Lunes 22 de febrero del año 1982. John Belushi se encontraba en el Hotel Chateau Marmont en Hollywood hace 6 semanas. Escribía junto a su amigo Don Novello. Después de una meteórica carrera al estrellato, Belushi, de 33 años, estaba en una encrucijada. Su último éxito de taquilla fue con Los Hermanos Caradura hace 2 años, y desde ese momento solo realizó 2 películas, ambas con muy poca audiencia. Los estudios Paramount aceptaron darle una última oportunidad, y él negoció un contrato que le daba control completo para reescribir una película que él quería llamar Novel Rot. Finalmente terminó el guión, semanas después de lo acordado, pero se encontraba listo para que los ejecutivos de Paramount lo leyeran. John Belushi estaba confiado, porque por fin trabajaría en una película exitosa, así que viajó a su casa en Nueva York para celebrar con su esposa. ¿Qué es esto? Solo le quedaban 12 días más de vida. ¿Qué parece? Lo primero que noto sobre John Belushi es que él pesaba bastante. Él pesaba 100 kilogramos y medía 1,73 metros, por lo que tenía un IMC de 33.4. Fácilmente encajaba en la categoría de obeso. John Belushi nació el 24 de enero del año 1949. Se crió en Wheaton, un pequeño pueblo a 48 kilómetros al oeste de Chicago. Fue un estudiante con muy buenas calificaciones, popular, capitán del equipo de fútbol americano, rey del baile de la escuela y estrella de cada producción de la secundaria. Allí fue en donde conoció a su futura esposa, Judith Jacklin. El talento para la comedia de Belushi quedó claro desde un principio, y solo a los 23 años ya era un artista destacado en la segunda compañía de la ciudad de Chicago. Debido a que era un actor sin entrenamiento, dependió solo de su instinto. John en realidad era una persona muy torpe. Era exuberante. Además era honesto. Y tenía la reputación de ser atrevido y directo. En el año 1975, cuando la NBC comenzó un nuevo programa de entretenimiento los sábados por la noche, le pidieron a Belushi que hiciera una audición en Nueva York. Las sátiras autocríticas y el gusto por las imitaciones auténticas de John tuvieron mucho éxito con los productores. El público y los críticos lo adoraban por igual y rápidamente se convirtió en parte indispensable del reparto de Saturday Night Live. John Belushi en Saturday Night Live fue una gran revelación. De pronto él impactó dentro de toda la conciencia norteamericana. John fue parte clave de Saturday Night Live. Su estilo era una mezcla de lo estúpido y de lo grosero y de lo tosco y cosas así. Pero cuando hablabas con él te dabas cuenta que era mucho más inteligente. Él no solo era un tipo gordo y tonto. Noté en el informe de la autopsia que tenía una cicatriz en la rodilla izquierda. Por la ubicación deduzco que se realizó una cirugía en el cartílago de esa rodilla. En el año 1977, mientras actuaba en el campus de una universidad, Belushi se cayó y sufrió una lesión grave. Fue necesaria una operación de emergencia en el cartílago dañado en su rodilla. Pero esta sanó después de unas semanas de reposo.
Mi primera impresión del cuerpo de John es que aquí no hay nada que pueda identificar y que me dé una pista de por qué murió. Pero tengo 24 páginas más por revisar. Entonces, ¿cómo pudo morir a los 33 años el que alguna vez fue un joven actor atlético? De hecho, en el momento de su muerte, padecía de obesidad. Cuando leo el informe no encuentro anormalidades glandulares asociadas con la glándula adrenal, la glándula tiroides o la pituitaria. Así que su obesidad no se produjo por una anormalidad asociada con estas glándulas. Quizás se produjo por su estilo de vida excesivo. John tenía un gran apetito. La forma en que ingería la comida era impresionante. Él se llenaba con comida, sentía que no comía suficiente. Si veía rosquillas, se las quería comer. Si veía miel, entonces, ¡uy!, se comía la miel. Uno de los temas habituales en la vida de John era que comía en exceso. La gente que come en exceso lo hace como un mecanismo para superar sentimientos difíciles, para tranquilizarse y consolarse. Por supuesto que esto se aplicaba a John. Su obesidad ejercía presión en su corazón. Esto hace que el corazón tenga que trabajar más para mover la sangre por el cuerpo, lo que produce hipertensión. Esto puede causar un paro cardíaco súbito y la muerte. Pero creo que esto es poco probable debido a su edad y al hecho de que solo pesaba 100 kilogramos y no creo que sea la única causa de su muerte. Pero su obesidad tenía otros riesgos escondidos. Los hallazgos del investigador muestran que se encontró antihistamínico en la escena del crimen. Es un poderoso descongestionante, y no sé la razón exacta de por qué lo usaba, pero quizás sufría de sinusitis. El entrenador personal de John le dijo a la policía que Belushi siempre roncaba. Así que es posible que usara Actifed para controlar sus ronquidos. Pero quizás esto podría ser un síntoma de algo mortal. En el informe veo que cuando él dormía se quedaba sin aliento. John era obeso, tenía antecedentes de ronquidos y de respiración entrecortada. Tomaba un descongestionante nasal. Todas esas cosas pueden sugerir que él sufría de apnea del sueño. En la apnea del sueño hay periodos de tiempo en los cuales el individuo no inhala el aire que necesita. La apnea del sueño puede ser muy peligrosa. Ejerce mucha presión en el corazón. Ese estrés puede provocar anormalidades y puede producir un paro cardíaco súbito. Durante el sueño, los tejidos y los músculos de la garganta se relajan y se estrechan. Mientras más sobrepeso se tiene, estos tejidos se vuelven más suaves y las vías respiratorias se pueden cerrar por completo. Con el tiempo, la acumulación de dióxido de carbono en el torrente sanguíneo produce una respuesta inconsciente y la persona despierta con un fuerte jadeo y vuelve a respirar. Si los episodios son más frecuentes, existe un mayor riesgo de sufrir una insuficiencia cardíaca. John se encontraba en peligro de sufrir un paro cardíaco sin que nadie lo supiera. Pero la apnea del sueño es una amenaza a largo plazo y debido a que él aún era joven, la verdad creo que tenemos que buscar otra causa de muerte. La muerte de John no parece estar vinculada a su obesidad. Pero existen otras señales de un estilo de vida excesivo que quizás destruyó su salud. Miércoles 24 de febrero, 10 días antes de su muerte. John fue a Nueva York con su esposa Judy y Dan Aykroyd. John y Dan fueron buenos amigos por más de 7 años, desde que comenzaron a trabajar juntos en Saturday Night Live. Dentro de todo aquello que compartían, estaba su amor por los bares. Era tan grande que ambos compraron uno en Soho, en Nueva York. Lo llamaron The Blues Bar. Era un lugar en donde estaban con sus amigos, creaban cosas, se relajaban y bebían alcohol. Los informes muestran que John Belushi tenía alcohol en su bilis, pero es interesante que no tuviera alcohol ni en su sangre ni en su orina. A través del informe sabemos que John bebió alcohol hasta el día que murió. Así que eso me dice que él metabolizó todo ese alcohol. John tenía un gran apetito y era una persona muy, muy sociable también. Cuando piensas en un lugar como The Blues Bar, piensas que se trata de un lugar que alguien que es muy sociable lo quiere para ir cada noche. Él no tenía que ir a 15 lugares, se quedaba ahí y los lugares llegaban a él. Pero bueno, eso es problemático si tú quieres tener una vida sobria, porque es muy poco probable que puedas lograrlo. No estoy segura. Quizás mañana. Lo otro que noto en el informe de la autopsia es que John Belushi tenía una enfermedad al pulmón.
El informe afirma que los pulmones eran blandos y crepitantes y que los alvéolos contenían grandes cantidades de aire atrapado. Y esa es una descripción clásica de alguien con un enfisema, la enfermedad que se asocia con los fumadores. Cada vez comenzó a fumar más y más cigarrillos. A veces prendía 2 al mismo tiempo. Pero John Belushi no solo fumaba tabaco. Otra cerveza, por favor. Cuando reviso el informe de la investigación, además se encontró una sustancia como hojas verdes en la escena, que luego se identificó como marihuana. El ingrediente activo en la marihuana es el THC, que imita los propios químicos naturales del cuerpo, los cannabinoides. Estos estimulan el centro de recompensa del cerebro que controla los deseos de comer y los deseos sexuales. Aunque John consumía tabaco y marihuana, no hay indicios en la autopsia que sugieran que algunas de las dos sustancias tuvieron un rol en su muerte. Debo tener un mejor entendimiento de las otras drogas que estaban en su sistema, porque todo lo que he visto hasta ahora me dice que John pasaba por una racha de imprudencia tanto como artista y en su vida, y por eso me pregunto si se automedicaba por esa razón. Aunque John parecía confiado y exuberante, le temía al fracaso. Era extraño porque él parecía ser una persona con muchísima confianza y era sumamente inseguro. Lo que sabemos sobre muchos artistas es que existe una sensación de inseguridad emocional, porque quizás no se sentían seguros consigo mismos. Esto es bastante evidente cuando piensan en la vida de John Belushi. Él se sentía vivo con la retroalimentación positiva. La necesitaba, la deseaba. Viernes 26 de febrero del año 1982, una semana antes de su muerte. Después de disfrutar de varios años de estrellato, la carrera de John se estancó. Él tenía la esperanza de volver al camino correcto con Novel Road, el guión cinematográfico que coescribió. Novel Road, en la mente de John, era su gran apuesta. Él pensaba que sería el mejor guión de la historia. Pero para sorpresa de John, su representante lo llamó desde Londres para decirle que los estudios Paramount pensaban que el guión de Novel Road no era de buena calidad, ni suficiente como para producirlo. Quedó destruido cuando el estudio no quiso llevarlo a cabo. En cambio, querían que John dejara Novel Road por uno de sus propios proyectos. ¿Qué te digo? Dan Aykroyd le decía una y otra vez, deja de presionar, de inmediato nada funciona. Tuviste mucho éxito, acéptalo. Pero a John no le importaba. De ser necesario, él lucharía hasta la muerte por Novel Road. Belushi le dijo al gerente del estudio que él regresaría a Los Ángeles después del fin de semana para finalizar el acuerdo. Con 2 días de sobra, John decidió que necesitaba despejar su mente de los problemas. ¿John? Cuando leo el informe veo que se encontró un residuo blanco en la escena, una cantidad muy pequeña, pero lograron identificar que se trataba de cocaína. Tenía mucha energía y no sabía qué hacer con ella, y las drogas tenían un rol de ayudarlo a mantenerse distraído. Cuando llegamos a la adultez, cada uno de nosotros ha establecido formas de manejar el estrés, y creo que en el caso de John Belushi, él lo hacía a través del consumo de drogas. La cocaína es un estimulante que produce cantidades excesivas de neurotransmisores de dopamina que se acumulan en el cerebro. El flujo de dopamina al centro de recompensas del cerebro produce la sensación característica de euforia de la cocaína. Cuando se trata del abuso de drogas, es claro que la cocaína está dentro de las drogas más impredecibles y más peligrosas que existen. El hecho de que encontraran cocaína en la escena cambia la forma en la que veo esto y me entrega una nueva visión de la investigación. Sábado 27 de febrero del año 1982. El día después que el estudio rechazó Novel Road, el proyecto cinematográfico de John, él despertó tosiendo sangre. La tos con sangre se llama hemoptisis y es un indicio típico de alguien que abusa de la cocaína. Por lo general, la cocaína se consume por inhalación a través de la nariz. Cuando alguien inhala cocaína a través de la nariz, la cocaína se absorbe a través de los pequeños vasos sanguíneos en las vías nasales y se distribuye a lo largo del cuerpo. Pero este órgano no está diseñado para este ataque químico. La inhalación de cocaína puede dañar las paredes nasales y eso puede producir ruptura de los vasos sanguíneos y hemorragias. John Belushi comenzó a consumir cocaína mientras trabajaba en su exitoso programa Saturday Night Live. Este fue algo nuevo para el reparto y para los productores. Combinaba temas de actualidad, agendas apretadas y actuaciones provocadoras.
La cocaína fue un combustible para muchos. Ellos siempre escribían, siempre. Perfeccionaban los guiones y todos consumían drogas, porque las drogas los mantenían con energía. De acuerdo, vámonos. Y Belushi adoptó el estilo como ninguna otra persona. Creo que John sentía que al consumir cocaína se convertía en la mejor versión de él mismo. Tenía la capacidad de ser este personaje tan llamativo que la gente esperaba que fuera. Creo que en ese tiempo todos se sentían inmortales y sentían que podían consumir drogas. Bueno, era lo que estaba de moda en ese tiempo. Consumir drogas en ese programa era como decir, ¿me traes un café, por favor? Lo que me pregunto en este momento es si la cocaína fue culpable directa de su muerte. Y a través del informe creo que puedo llegar a una conclusión. El informe toxicológico me dice que había una concentración baja de cocaína en su sangre. Me dice que había usado cocaína recientemente. La concentración de cocaína en la sangre aumenta unos 30 minutos después de su inhalación. Después de un par de horas, desaparece casi por completo. Él además tenía una alta concentración de un metabolito en su orina producto de la cocaína, y esos niveles altos sugieren que consumió bastante cocaína durante los últimos días. Claramente Belushi luchaba contra una fuerte adicción a la cocaína. Algunas personas son más vulnerables a las adicciones. Cuando comienzas a verte a ti mismo como alguien que tiene una mejor versión con una sustancia, entonces toda esa dependencia deja de ser algo fisiológico y se convierte en algo mental, una dependencia cognitiva. Y esa es siempre mucho más difícil de superar. En el año 1979, Belushi decidió que trataría de dejar el hábito. Su película Colegio de Animales encabezaba la taquilla, y la banda de Blues Brothers, con Belushi y Dan Aykroyd como protagonistas, tenía funciones en los teatros de todo el país. Era su primera y esperada gira. John estaba determinado a no arruinar la oportunidad. Incluso yo lo sabía. Si consumo muchas drogas, no debería hacerlo, porque tengo trabajo por hacer. John le dijo a la banda que todos, incluyéndose a él mismo, debían dejar de consumir durante la gira. Cuando John salió de gira con The Blues Brothers, de verdad trató de mejorar su comportamiento. Contra todo pronóstico, John encontró la fuerza de voluntad para dejar las drogas por completo, y la gira de The Blues Brothers agotó todos sus espectáculos. El hecho de que él logró mantenerse sobrio, a pesar de todo lo que ocurría, demuestra la gran fuerza que tenía este hombre, y también su verdadero deseo de dejar de consumir estas drogas. Belushi vivía un buen momento y se mantuvo sobrio durante su siguiente película, Continental Divide. Actuar en un papel protagónico en una dulce comedia romántica fue un cambio radical para John, quien quería que lo tomaran en serio como actor. En Continental Divide, él trató de expandir su talento y quería demostrar que podía hacer otras cosas. Antes de la filmación, Blair Brown, su coestrella que tenía una formación clásica, se preparó para lo peor. Antes de conocer a John no sabía mucho sobre él y fui muy precavida. John no tenía una gran reputación como actor, así que no estaba segura si él sería capaz de hacerlo. John incluso contrató a un entrenador personal para obtener la imagen de un protagonista de Hollywood. Mi trabajo fue entrenarlo. Mi trabajo era mantenerlo en forma. En ese momento yo pesaba cerca de 111 kilos y entrenábamos cada día. Perdió 20 kilos y de verdad se veía fenomenal. A él le encantaba y estaba sobrio. Y recuerdo que pensé que él podría convertirse en un gran actor. Pero aún así, el nuevo John Belushi, delgado y más tranquilo, no logró atraer a su público, y Continental Divide se estrenó con críticas divididas. Lo que más recuerdo de ese tiempo sobre Continental Divide es que no le fue bien. Todo el mundo decía, esta película es mala y apesta. Y alguien dijo, ¿saben qué? Le faltan las drogas. ¿No creen? Quién sabe por qué falló, pero así fue. I liked it. I wasn't concerned about losing any fans. I mean, I might lose a few people who do angel dust and stuff like that. That crowd might be gone. Yo sé que la aceptación de Continental Divide fue terrible porque la gente no quiso verlo actuar así. Fue doloroso para él y muy deprimente. Se enfrentó a sus limitaciones como actor, y eso no puede ser fácil. ¿Y qué haces cuando todo se complica? Te acercas a lo que te ayuda a manejarlas. En este caso, las drogas.
John tenía en el mundo todo a su favor. Él tenía un gran estado físico. El problema, cuando terminó Continental Divide, él volvió a Nueva York y todo empeoró. El informe de la autopsia de John reveló la extensión completa del daño causado por su consumo de cocaína. El informe de la autopsia muestra que él tenía un corazón aumentado. Pesaba 460 gramos, que es un 30% más grande de lo normal. El corazón de John llegó a tener el mismo tamaño del de un atleta de élite, pero por razones diferentes. Es muy probable que sea producto de un efecto secundario de su uso crónico de cocaína. La cocaína estimula el corazón para que lata más rápido y al mismo tiempo estrecha los capilares sanguíneos. La presión arterial aumenta y se reduce la sangre que fluye al corazón. El uso crónico de cocaína puede presionar el corazón al aumentar la cantidad de trabajo que el corazón debe hacer para bombear sangre, y eso hace que sea grande. Además, puede lastimar directamente el corazón, lo que produce una cardiomiopatía que puede causar una muerte súbita cardíaca. ¿Fue la cocaína la que causó la muerte de John? Una vez que empiezas a experimentar con la intoxicación de vivir en el extremo, existe la posibilidad de caer al abismo. Domingo 28 de febrero del año 1982. John Belushi llegó de vuelta a Hollywood desde Nueva York y se registró en el hotel Chateau Marmont. Estaba en ese lugar para intentar salvar su último proyecto cinematográfico, Naval Road. El estudio creía que el guión era terrible y no quería producirlo. Bueno. Él agendó una reunión a primera hora de la mañana con Michael Eisner, gerente de los estudios Paramount. Pero en ese momento su prioridad era comprar cocaína. Lo que me pregunto en este momento es si la cocaína fue la que provocó directamente su muerte. La cocaína es impredecible y no es necesario depender de una sola dosis, así que cualquier cantidad de cocaína en el sistema de una persona puede producir un ataque cardíaco. La gente que consume cocaína siempre se arriesga a sufrir una muerte súbita. Lunes, 1 de marzo del año 1982. Después de dormir solo un par de horas, era tiempo de que John concretara el negocio para salvar su carrera. Hasta ese momento tuvo una buena carrera, pero él necesitaba un éxito. Su carrera estaba a punto de fracasar. Michael Eisner, el gerente de Paramount, le hizo su oferta. ¿Qué cosa? Si Belushi aceptaba abandonar su guión de Naval Road, el estudio le garantizaba que tendría un rol protagónico en Joy of Sex, una comedia cruda en la cual Belushi prácticamente repetiría su rol de Bluto de su exitosa película Colegio de Animales. Fue un éxito a nivel mundial en el año 1978. Belushi tuvo la gran oportunidad de mostrar su natural sentido de humor negro con el que creó al antihéroe de la película. Y Bluto, un glotón descuidado y molesto, se convirtió en el rol característico de John. Bluto Blutarsky fue una bendición y una maldición, porque Bluto era este gran soy Bluto. Y a veces él sintió que interfirió con el entendimiento de la gente de su habilidad. En Joy of Sex tendría un personaje similar a Bluto en una serie de aventuras sexuales inmaduras. Eisner quería que Belushi cambiara su contrato de Naval Road a Joy of Sex. ¿Qué cosa? Era un trato que salvaría el prestigio de ambas partes. John podía evitar la vergüenza y Paramount obtendría la película que quería. John dijo que pensaría en la oferta. Eisner creía que el trato estaba casi listo. Pero Belushi no tenía intención de dejar a Naval Road de lado. Su carrera colgaba de una cuerda floja, así que tenía que organizar sus pensamientos y crear un plan de acción. Lo que suele ocurrir con las adicciones a las drogas es que la gente empieza a creer que son más capaces, que son personas más confiadas cuando consumen estas sustancias. Creo que quizás lo que más le afectó a John era la idea de que la cocaína lo hacía más creativo, que era un mejor John Belushi. Esa misma tarde, una mujer llamada Kathy Smith llegó al mismo hotel que Belushi. En su bolso tenía diferentes drogas. Kathy Smith era una corista en Saturday Night Live. Ella consumía drogas todo el tiempo y ganaba un poco de dinero vendiendo drogas.
Este fue el comienzo de un consumo excesivo de drogas de 4 días, que terminaría con la muerte de Belushi. La pregunta que me hago ahora es, ¿fue la cocaína la causa de su muerte? Aunque creo que hay que considerar que la cocaína tuvo un rol en su muerte, la escena sugiere lo contrario. John fue encontrado acostado en posición fetal bajo las sábanas. La gente que consume cocaína casi siempre es hiperactiva, pero a él lo encontraron en una posición fetal como si hubiera estado bajo la influencia de algo diferente a la cocaína. Así que de acuerdo a la investigación de la escena, no creo que se pueda concluir que lo mató la cocaína. Yo creo que existe otro componente en su muerte. Lo que veo en el informe de su autopsia, y creo que es importante, es que se encontraron Quaaludes en la sangre de John. Los Quaaludes son poderosos sedantes que se consumieron en exceso en los años 70 y 80. La metaqualona, el ingrediente activo, deprime el sistema nervioso central. Además, la presión arterial y el pulso decaen, y la respiración se hace más lenta, lo que produce un estado de relajación profunda. El simple hecho de que se realizara esta prueba me dice que de verdad consideraron que los Quaaludes pudieron tener un rol en su muerte. Cinco años antes, Judy, la esposa de John, se preocupó tanto por su salud que en noviembre del año 1976, ella insistió en que se realizara un examen físico. Para John enumeró todas las drogas que consumía de forma recurrente. Además de fumar 3 paquetes de cigarrillos al día, él admitió que consumía cocaína. Luego le dijo al doctor que era adicto a los Quaaludes. No me sorprende que John consumiera Quaaludes como sedante. Puede contrarrestar el efecto de la cocaína y de esa forma se puede descansar. Lo que ocurre es un círculo vicioso extenso en el cual la gente no solo necesita ayuda para poder dormir, además necesitan algo para despertar. Y creo que en el caso de John Belushi se produjo una tormenta perfecta. Él era adicto a la cocaína y a los Quaaludes. Al parecer, al doctor de John no le preocupó la confesión. Le entregó a John una prescripción por 30 Quaaludes. Los Quaaludes son bastante adictivos y pueden ser tóxicos, y es muy fácil sufrir una sobredosis con esta droga. Así que tengo que considerar la posibilidad de que una sobredosis de Quaaludes mató a John Belushi. Pero la autopsia de Belushi reveló algo inesperado. El informe toxicológico salió positivo por cocaína, pero fue negativo por Quaaludes. Entonces, una sobredosis de Quaaludes no pudo matar a John. Pero la ausencia de Quaaludes dentro de su sistema plantea otra pregunta. Si ese es el caso, ¿por qué no aparece aquí? ¿Acaso usó otra droga que quizás consumió para contrarrestar el efecto de la cocaína? Si voy a resolver el misterio, debo considerar cada momento previo a la muerte de John. Martes 2 de marzo del año 1982. 3 días antes de su muerte, Belushi invitó a Michael Eisner, gerente del estudio Paramount, para que se reuniera con él en su lugar favorito para beber, On the Rocks, un club de mala fama en West Hollywood. Eisner esperaba finalizar la transferencia de Belushi de Novel Road a Joy of Sex. Eisner llegó al club y además llegó a su esposa. Pero la conversación se alejó mucho de la charla agradable que esperaba. Belushi estaba muy agitado y además bebió mucho. Desde una perspectiva psicológica, me pregunto si él sentía que era su último intento para convencerlo de producir la película. Así que en vez de tratar de persuadirlo, solo hubo una lucha de poder entre ambos hombres. Este es mi territorio y no el tuyo. Si Belushi pensaba que podría intimidar y convencer a Michael Eisner de producir Novel Road, se equivocaba. Eisner se dio cuenta que era tiempo de irse y se marchó. A John solo le quedaban 3 días de vida. Jueves 4 de marzo del año 1982, 10 a.m. John sentía que Novel Road se le escapaba de las manos y decidió que Bernie Brillstein, su representante, se involucrara en las negociaciones. Eisner aceptó realizar otra reunión, esta vez en la oficina de Bernie. ¿Qué tal? Bernie Brillstein era una pieza clave de Hollywood. Si alguien podía convencer al estudio de mantener el guión de John, era él. En un último desesperado intento por cambiar el parecer del estudio, John leyó una escena de Novel Road.
A esa altura John era uno de los comediantes más considerados en el mundo y estaba acostumbrado a que la gente dijera: «Wow, John, es muy bueno, es maravilloso todo lo que dices». Pero Eisner no sonrió ni siquiera una vez. Ni siquiera pudo llamar la atención de su representante Bernie Brillstein, y mucho menos de Michael Eisner. El proyecto en el que Belushi tenía puestas sus esperanzas estaba muerto. Paramount no iba a realizar Navel Road y punto. John aún debía informarles de su decisión sobre Joy of Sex. Este fue un gran golpe para John. ¿Y cuál era su técnica más que comprobada para obligarse a volver, a estar bien, para sentirse mejor, para sentirse más confiado? Las drogas. De vuelta en el Hotel Chateau Marmont, Belushi llamó a su distribuidora de drogas, Kathy Smith. En ese momento tenía que admitir la derrota, y eso lo dejaría en un estado mental muy vulnerable y peligroso. Después de una semana de lucha por salvar su película Navel Road, John llamó a Estudios Paramount y aceptó seguir con su plan de realizar Joy of Sex. Navel Road no se realizaría, y el Dr. Michael Hunter descubrió la extensión completa del daño causado por el colapso de los planes de John. Dentro del informe veo diferentes heridas por inyecciones de agujas cerca del pliegue del brazo y eso cambia las cosas. Me afirma que él usó drogas ilícitas por vía intravenosa. John se expuso a sí mismo a la actividad más arriesgada en la subcultura de las drogas. Esto a manos de su traficante, Kathy Smith. Kathy fue quien inyectó la droga a una amiga de ella. Y él le dijo: «Oye, ¿podrías hacer lo mismo conmigo?» Y ella respondió: «Claro». Viernes 5 de marzo de 1982, 6:30 AM. John Belushi bebió y consumió drogas por 3 días, pero la fiesta estaba a punto de terminar. Quería que Smith le inyectara la droga de nuevo. Después de 20 años como drogadicta, ella se sentía como una enfermera entrenada. La razón para ver marcas de inyecciones en el pliegue del brazo es porque se tiene fácil acceso a esa área y las venas son relativamente superficiales, así que puedes inyectar las drogas de forma directa a esos vasos, y eso es lo que vemos en John, heridas punzantes en ambos brazos. Esa fue la última inyección que Kathy Smith le administró a John. Belushi tomó una ducha y se fue a la cama. Se quejó de sentir frío, así que Smith lo tapó con una sábana. A las 8:30 am, Kathy Smith pidió desayuno. 9:30 am. Smith se sintió preocupada por el sonido que provenía de la habitación de John, así que lo despertó para ver si estaba bien. A las 10:15 am lo fue a ver de nuevo. Smith se sintió satisfecha porque John dormía sin problemas, así que dejó el Hotel Chateau Marmont y condujo el auto de Belushi al centro de la ciudad. Lo que ocurrió después nunca se sabrá. A las 12:30 p.m., el entrenador personal de John, Bill Wallace, entró al apartamento para entregarle una máquina de escribir. Llegué al Hotel Chateau Marmont, abrí la puerta y entré. Y dije: «John, levántate». Miré adentro de la habitación y vi a John. Y él no se movía. Belushi no respiraba. Yo lo moví. Y nada. Así que lo dejé boca arriba. Y en ese momento dije: «Mierda». Entonces comencé a hacerle respiración boca a boca. No sirvió. John estaba muerto. La investigación del médico forense Michael Hunter
estableció que John se inyectó drogas en las horas previas a su muerte. Pero el misterio aún no se resuelve. ¿Qué sustancia mató a John Belushi? El informe de la autopsia reveló que John Belushi mantenía un secreto muy oscuro. En la tarde de su muerte, el viernes 5 de marzo, el médico forense examinó el cuerpo de Belushi en el apartamento del hotel en donde fue encontrado. Fue una escena caótica. Habían medicamentos con prescripción, botellas de vino, restos de comida y manchas de secreciones nasales en la almohada en donde estaba la cabeza de John. Lo siguiente que noto en el informe toxicológico es que se encontró morfina en la sangre de John. La morfina es producto de la descomposición directa de la bien conocida heroína. Este era el hallazgo que yo estaba buscando. Mientras el médico forense estaba en la escena, Kathy Smith, la traficante de Belushi, llegó de vuelta al hotel en el auto de este. La arrestaron de inmediato. En su interrogatorio, ella entregó una cuchara y una jeringa. El informe de la policía muestra que había una cuchara con restos de hollín. Esto me dice que alguien preparó drogas ilícitas, como la heroína. Durante el interrogatorio, ella le admitió a la policía que tanto ella como Belushi se inyectaron heroína. Pero, ¿acaso John consumió suficiente heroína como para morir? El informe toxicológico muestra que él tuvo nivel de morfina de 2.1 miligramos por ciento. Se trata de un nivel alto de morfina en un sistema, pero la pregunta es, ¿fue suficiente para matarlo? ¿Se debe interpretar este nivel de morfina de acuerdo a su historial con la heroína y su consumo? ¿Acaso tuvo un historial de larga data de consumo de heroína que aumentó su tolerancia a la droga? ¿O era la primera vez que la consumía? Necesito saber más cosas sobre su consumo de heroína. Una pista que veo en el informe de la autopsia es el hecho de que tuvo que realizarse una cirugía en la rodilla, algo que en un principio yo ignoré. Este procedimiento rutinario que reparó el cartílago dañado, producto de la lesión de rodilla de John, pudo ser el momento crucial que tuvo como consecuencia su muerte. Esta puede ser evidencia de que tuvo un dolor crónico y que se automedicó por un periodo largo de tiempo con algo similar a la heroína. Las sospechas de Michael Hunter tienen buenas bases. John le confesó a su esposa Judy que había recurrido al uso de la heroína como analgésico y que decidió mantenerlo en secreto. La gente pensaba que consumir heroína era bueno. Decían, ay, solo me divierto un poco. Es una droga para personas que perdieron el control, que están en los límites de la sociedad. Belushi le dijo a Judy que no le gustó consumir heroína y que dejó de hacerlo apenas su rodilla sanó. Pero no había dejado por completo esta droga. Y hay una señal reveladora en el informe de su autopsia. Noté en el informe que hay algo inusual en el hígado de John. Se describe una hiperplasia de nódulos linfáticos en el hígado o aumento de los nódulos linfáticos, y eso puede sugerir que él tenía una infección, y eso es compatible con los efectos tóxicos del consumo de heroína a largo plazo por vías intravenosas. Las impurezas de la heroína que se inyectó hicieron que su sistema inmunológico reaccionara como si se enfrentara a una infección, lo que produjo un crecimiento anormal de sus nódulos linfáticos. Pero el abuso de drogas por parte de John Belushi era mucho más serio de lo que él reveló. El detalle importante que veo en el informe de su autopsia es el hecho de que no solo tenía heridas por punciones de agujas. Además de eso, se examinaron las heridas y encontraron heroína y cocaína en esas muestras. Eso me dice que él usó esas drogas de forma simultánea, y esa es la pieza final del rompecabezas. El consumo simultáneo de heroína y de cocaína a través de las venas se llama speedball. Se mezclan ambas drogas, cocaína y heroína, en la misma jeringa, y se inyectan en una sola dosis llamada speedball. Los adictos a las drogas consumen speedball porque puede producir la sensación de euforia que produce la cocaína sin los efectos sedativos de la heroína. Kathy Smith admitió que ella le inyectó 20 dosis de speedball a John. Por supuesto, el speedball es muy peligroso y John jugaba con fuego. Después de analizar toda la evidencia en la autopsia de John Belushi, el doctor Michael Hunter por fin puede armar el rompecabezas de los últimos momentos de John.
las 6:30 am, Kathy Smith inyectó a Belushi por última vez. Cuando John se inyectó esas dos drogas, la cocaína y la heroína afectaron su cuerpo en dos formas diferentes. La cocaína afectó el corazón de John, aumentó su ritmo cardíaco, y la heroína afectó su cerebro, suprimió la función de la respiración. Su respiración disminuyó más, pero su corazón siguió bombeando sangre hacia los pulmones. Pero los pulmones no funcionaban apropiadamente para permitir que la sangre circulara por ahí. Eso produjo un edema pulmonar, acumulación de líquidos en los pulmones y la secreción nasal que vimos en las vías respiratorias y dentro de la nariz. Disminuyó la oxigenación en su cerebro. Y fue esta falta de oxígeno en el cerebro de John la que produjo su muerte. Considerando todos los factores, al final su muerte se produjo por el abuso de heroína. En el año 1986, Kathy Smith fue condenada por homicidio involuntario y estuvo 15 meses en prisión. Él falleció antes de tiempo. Yo sentí que él estaba a punto de hacer algo increíble. Él era un hombre muy creativo. Él era un genio y fue una lástima perderlo. Esa es la verdad. John Belushi jugó con la muerte esa noche y perdió.